Sí, ok, ahora sí. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias por el esfuerzo que hacen por estar aquí. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, que es lo que estamos meditando. Estamos ahí. Al inicio ya leyeron el pasaje, pero vamos a volver a leer el capítulo 3, versículo 14. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Oramos, hermanos? Señor, en esta tarde le damos gracias. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted pone su Espíritu Santo en nosotros. Y rogamos en esta tarde que sea ese Espíritu Santo dirigiéndonos en este momento. Que sea, Señor, ese Espíritu Santo abriendo el entendimiento, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros oídos para poder escuchar lo que usted tiene, Señor, en esta tarde, pero también abriendo nuestros ojos para que podamos ver su gloria. Y abriendo, Señor, aún nuestras papilas gustativas para poder saborear y deleitarnos en esta palabra. Gracias le damos, Señor. Y también le agradezco, Padre, por permitirme estar aquí a pesar del malestar, Señor, del día de ayer. Usted permite ahora que esté en pie por sus grandes misericordias. Solo le pido que el único exaltado y levantado en este lugar sea su palabra, sea usted. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta carta, se dice está dentro de las cartas pastorales, ¿verdad? Es la carta de Tito y la carta de Filemón, y la carta de Timoteo son cartas que se le llaman pastorales. Pero muchas veces, porque oímos este nombre, pensamos que esta carta solamente es para pastores, pero no es así, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo a través de que vayamos avanzando en el estudio. Yo vi tres cosas en esta carta. Una, Pablo anima a Timoteo, ¿sí? Esta carta la envía para animar a Timoteo. Dos, vi que le encargaba acerca de que tenía que enfrentar a esos falsos maestros o a esas falsas doctrinas. Y tres, cómo conducirse en la casa de Dios, que fue el versículo que leímos ahorita, ¿verdad? Ahora, quiero preguntar, ¿por qué Pablo tiene que animar a Timoteo? ¿Por qué le manda esta carta o por qué digo que es para animar a Timoteo? En realidad, Timoteo trabajó mucho tiempo con Pablo, lo conoció en su segundo viaje, pero en realidad la Biblia nos muestra cómo es el carácter de Timoteo. ¿Cómo es Timoteo? Entonces yo quiero que veamos primeramente por qué Pablo tiene que animar a Timoteo, y esto lo vamos a ver desde el versículo 1 cuando lo anima, pero vamos a ver por qué. Primeramente en el capítulo 4, versículo 12, en la primera parte nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, nos está diciendo que este Timoteo era un hombre joven, ¿verdad? Era joven. Vamos al capítulo 5, versículo 23. Mire la condición que él tenía. Dice así: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, también era un hombre que estaba enfermo. No solamente de su estómago, sino dice aquí que él tenía otras frecuentes enfermedades. Y vamos a 2 de Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Mira el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Vemos cómo era Timoteo. Dice aquí, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tal vez era un poco temeroso, ¿sí?, en lo que él hacía. Era joven, era enfermo y era temeroso, ¿sí? Entonces, por eso Pablo tiene que animarlo. Pero ¿cómo lo anima? ¿Cómo empieza a animar a este Timoteo? Desde el versículo 1 vamos a primera de Timoteo 1:1. Lo tiene que animar porque el encargo que le está dando, hermanos, creo que es de mucho peso, que es el evangelio mismo, ¿sí? Dice así el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mire cómo empieza Pablo en su saludo. Empieza como fueron personas, bueno, déjenme decirles, Pablo y Timoteo fueron personas de mucha confianza. De hecho, vemos en el verso 2 que dice que era como un hijo, ¿sí? Un hijo legítimo. Entonces, era de mucha confianza, pero ¿por qué Pablo se presentará de una forma, voy a decirlo así, muy educado, muy formal? Y voy a poner un ejemplo. Es como si Joel, o sea, es mi esposo, me escribiera una carta y él dijera, esta carta, yo, pastor de jóvenes, le escribo esta carta a la señora Fátima León Escalante. O sea, como que sería no muy común esto, ¿no? Si nos conocemos, vivimos juntos, como que sería raro, ¿no? Que él me escribiera una carta y fuera muy formal. Esto está haciendo Pablo con Timoteo. Le está escribiendo una carta con un saludo muy formal cuando ellos se conocen desde mucho tiempo. Timoteo estuvo con Pablo en sus viajes, sufriendo con él. Y bueno, podemos ir a Hechos, Corintios, Filipenses y ver cómo Pablo habla de este Timoteo, que dice que no ha conocido otro que tenga ese corazón, esa entrega por el evangelio. Mientras que otros se fueron a buscar lo suyo, dice así, las ganancias de este mundo, Timoteo sigue aquí conmigo. Entonces, yo puedo pensar, yo fui a unos comentarios y decían que este saludo tal vez era porque Pablo muestra su autoridad. O sea, le presenta todas sus credenciales como yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Soy un apóstol, soy un enviado. Le está presentando a Timoteo sus credenciales. ¿Quién era él? Pero yo pude ver algo más. En mi opinión, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato. Aquí está diciendo también como algo que fue un mandato, una orden. ¿Por quién? Por Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pero, ¿por qué le está diciendo por mandato? Aquí está diciendo en realidad, yo creo que Pablo estaba recordando cuando él fue llamado. ¿Sí? Ellos estaban orando y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo. O sea, no es una obra humana, sino es una obra que proviene de un Dios vivo, divina. Entonces le está diciendo Timoteo, recuerda, yo por mandato, por una orden, ahora lo que tú vas a hacer va a ser de la misma manera. ¿Sí? Por mandato de Dios, aunque nosotros te impusimos las manos, pero ese don no viene de mí, viene de Dios. Recuerda. Ahora dice
de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Qué le quiere decir Pablo a Timoteo aquí? Si nosotros recordamos en el Nuevo Testamento, ¿a quién se refiere como el Salvador? ¿No es a Jesucristo? Sí, hermanos. Pero aquí está diciendo quién es el Salvador. Dios, nuestro Salvador. Y a Jesucristo lo presenta como nuestra esperanza. Pero en el Nuevo Testamento, cada que hablamos del Salvador, ¿a quién nos referimos? A Jesucristo. Pero ¿por qué Pablo menciona entonces que Dios es el Salvador? Yo puedo decirlo de esta manera, hermanos. Pablo está diciendo, el mandato que tú tienes, Timoteo, es de ese Dios. ¿Desde dónde, hermanos? Ese Dios Salvador, ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, desde el principio. ¿Dónde fue donde Dios mostró el Evangelio por primera vez? Que 2 hombres fueron salvos por esto, por creer en ese Evangelio. Adán y Eva. Cuando ellos pecan, Dios dice, yo voy a levantar de la simiente de esta mujer a uno que va a venir y va a pisar la cabeza de ¿quién? De Satanás. Y Adán y Eva creyeron esa promesa y por eso ellos fueron salvos. Entonces le está diciendo a Timoteo, ese evangelio que yo te estoy ordenando, que es ese mandato de parte de Dios, ¿desde dónde es? Desde el principio. Dios nuestro Salvador, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces le está recordando desde dónde viene ese evangelio. Ahora, lo que yo les dije, ¿por qué este saludo tan formal? Porque el cargo que le va a dejar a Timoteo no es algo pequeño. Es el mismo evangelio. Está poniendo en las manos de Timoteo el evangelio, que es desde el principio. Es algo serio. No es algo que si quieres lo puedes seguir, si no, no. No es como en nuestros tiempos, hermanos. El evangelio no es un juego. Muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos. ¿No es cierto? Sí. Porque yo vengo a la iglesia, pero cuando salgo yo vivo como quiero. Eso es jugar a ser cristianos. El evangelio es una responsabilidad que también nosotros se nos ha dado, hermanos. No solo fue a Timoteo. Y termina diciendo que Jesucristo es nuestra esperanza. Esta palabra esperanza en realidad es una certeza absoluta. Es algo que es verdad y que es seguro. Y esto va a contradecir con lo que viene. ¿A quién? A la falsa enseñanza. La esperanza que es Cristo, eso es verdad, eso es seguro. No la falsa doctrina. Y aquí podríamos hablar mucho, hermanos, pero voy a continuar. Ahora, como es el tema es el evangelio que se nos ha encargado, vamos a ver de qué trata este evangelio, hermanos. Mire, vamos a ir al verso 3. Primeramente vamos al verso 3. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Hasta ahí. Hermanos, Pablo le está diciendo como te rogué que te quedases.
posiblemente Timoteo no quería. Como vimos, era su carácter, estaba enfermo, pero ¿qué tiene que hacer Pablo? ¿Cómo te rogué? ¿Sí? Probablemente Timoteo no estaba seguro, tal vez no se sentía capaz, pero Pablo le ruega que se quede en la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que realmente enfrente a aquellos que están enseñando una falsa doctrina. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata esta falsa doctrina? Antes de ver de qué se trata ese evangelio, vamos a ver la falsa doctrina, que es la parte que sigue, verso 4. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que dice que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero Pablo va a ir desglosando, hermanos, de qué trata esta falsa doctrina. ¿Sí? Pero yo, para ir rápido, vamos al capítulo 6, hermanos. El 6 y el 1 es muy parecidos. Dice así el verso 3, perdón. Dice: si alguno enseña otra cosa, está diciendo, miren, los que enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Sí? Esta es la falsa doctrina, todo lo que acarrea. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata? Que no se conforman, o sea, que para estas personas la obra de salvación de Cristo no es suficiente. Le tienen que aumentar. ¿Sí? Tienen que aumentarle, porque no es suficiente el ser salvos. Un escritor decía que solamente hay dos religiones: la salvación por gracia y la salvación por obras. Y solamente la única, la fe en Cristo es la salvación por gracia. Todas las demás, llámense como quieran, es por obras. Creen que la salvación es por obras, hermanos. Si nosotros pensamos de esta manera, estamos equivocados. Somos salvos por gracia. Y porque yo soy salvo por gracia, entonces, como yo tengo que vivir. Entonces nos va a hablar cómo yo tengo que vivir, cómo es ese evangelio que está presentando. Vemos 1 de Timoteo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, este versículo se va a pasear por todo el libro, tomando frases, tomando todo el verso, pero va a ser. Esto es una forma de vida. Esto es lo que causa el evangelio en nosotros. ¿Qué es? Amor. ¿Sí? Un amor que, ¿de dónde viene? Nacido de un corazón limpio. ¿Qué está diciendo aquí? Que es un amor de una persona que ha sido regenerada, de una persona que tiene un corazón transformado por Cristo. ¿Sí? Ese corazón ha sido cambiado. Entonces enseguida nos dice: y de buena conciencia. Hermano, ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que nos dice, voy a decirlo en palabras fáciles, esto es bueno, esto es malo. ¿Cierto? Muchas veces nuestra conciencia nos dice eso es malo, pero yo no le hago caso a mi conciencia y hago lo malo. Y mi conciencia dentro de mí me dice, hiciste mal.
Pero una buena conciencia va a ser ¿qué? Conforme a la identidad que tiene. ¿Qué tiene? Un amor que proviene de un corazón limpio, transformado, cambiado. ¿Por qué? Por el Evangelio, hermanos. Entonces, enseguida nos dice, y una fe no fingida. Cuando nosotros tenemos ese amor de un corazón transformado, cambiado, regenerado por Dios, nuestras decisiones van a estar doblegadas a ese evangelio. Por lo tanto, yo voy a mostrar que una verdadera fe. ¿Quiénes mostraban una fe fingida, hermanos? Los que se estaban dejando llevar por las falsas doctrinas. Porque estas personas que estaban enseñando una falsa doctrina no eran personas que vinieron y se introdujeron dentro de la iglesia. No, eran personas de la iglesia. Y que ellos empezaron a enseñar una falsa doctrina. Entonces era una fe fingida, no era una fe verdadera. Voy a saltarme, dice el verso 18, hermanos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, pelees la buena batalla. ¿Por qué? Dice que pelees milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Una vez más. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Mantener esta fe y una buena conciencia. Mire, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire lo que está diciendo aquí. Otra versión dice que Himeneo y Alejandro dice que voluntariamente no obedecieron a su conciencia. Eso nos dice otra versión. O sea que ellos voluntariamente quisieron desviarse. No siguieron esa buena conciencia que va dirigida, ¿por qué? Por una fe correcta. Una fe correcta en el Evangelio. Sino que ellos mismos quisieron seguir las cosas de este mundo, seguir las cosas de su carne. Voluntariamente, nos dice así la Nueva Versión Viviente. Hermanos, lo que Timoteo tenía que hacer no era fácil. Él tenía que enfrentar esta situación. Era algo peligroso el que se dejaran mover por ese evangelio correcto, por esa verdadera doctrina. Ahora, en el capítulo 2, hermanos, yo voy a mostrar, si me da tiempo, 3 ejemplos, pero si no, solamente 2 ejemplos. Hermanos, aquí están estos ejemplos porque el evangelio nos lleva a un estilo de vida diferente. Es una forma de vivir, ¿sí? No son reglas, solamente como reglas que tengo que cumplir, sino esa transformación viene desde el corazón, viene desde adentro. Es una forma de vida el evangelio. El vivir el evangelio es una forma, un estilo de vida. Ahora, comienza diciendo Pablo en el capítulo 2, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire lo que está diciendo. Quiere Pablo que oren. ¿Por qué? Porque está diciendo que entonces estaban dejando de orar, ¿sí? Ellos estaban dejando de orar y él quería que se hicieran rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Pero por qué? Primero dice por todos los hombres, pero después dice verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué, hermanos?
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de un estilo de vida. Y cuando diga estilo de vida, pensemos en el Evangelio. Hermanos, Pablo está diciendo que se ore por los reyes y por las personas que están en eminencia. Si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, es por nuestro presidente, por nuestros gobernantes. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos, dice aquí, reposadamente en toda piedad, dice, y honestidad. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Será que Pablo querrá que solamente su intención es que vivan tranquilos, reposadamente? ¿Será esto? No, hermanos. La respuesta nos lo dice el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué Pablo pide que oremos por los reyes, por los que están en eminencia? Para que vivamos quieta y reposadamente. Porque dice que esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Dice el verso 3, pero el verso 4 nos decía, porque Dios quiere que todo hombre que sea salvo. ¿Qué es esto, hermanos? O sea, Pablo quiere que se ore, hermanos, para que tengamos un país tranquilo donde se pueda predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que todos los hombres se salven. No solamente es para vivir tranquilamente. El propósito de orar por ellos es para que nuestro país, hermanos, nosotros podamos transmitir el Evangelio. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, hermanos, y vengan al conocimiento de la verdad. El ser salvos, hermanos, no es solamente que yo vine a la iglesia, hice una oración y soy salvo. Hasta ahí no llega el ser cristiano. Hasta ahí no llega el Evangelio. El Evangelio, hermanos, llega hasta que, dice aquí, hasta que vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? Lo que nos dice enseguida. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto es la verdad. ¿Qué quiere que conozcan? Que hay un solo Dios, hermanos. Que hay un solo Dios. ¿Sí? Y un solo mediador. O sea, que conozcan a Dios y que conozcan a Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Solamente, hermanos, Jesucristo era el único que podía ser mediador entre Dios y los hombres. Porque tenía que estar de los dos lados. Del lado de Dios, del lado del hombre. Era 100% Dios y era 100% hombre. Él fue el que nos reconcilió con Dios. ¿Sí? Él fue el que rescató, dice aquí, el cual, dice así mismo se dio en rescate por todos. Ahora, ¿qué está pasando en esta iglesia, hermanos? Que entonces no se está compartiendo un evangelio correcto. Por eso Pablo les dice, oren para que el evangelio sea predicado. Ustedes han dejado de orar para que tengamos paz o para que se pueda predicar el evangelio.
Pero vamos a ver qué estaba haciendo enseguida. Vamos al verso 8. Aquí va a hablar de los hombres y va a hablar de las mujeres. ¿Qué estaba pasando dentro de la iglesia? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? Nos da a entender que había problemas, ¿verdad? Y no solo eso, ahorita vamos a regresar nuevamente a este verso. No solo eso, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, está diciendo que estas mujeres, cuando iban a la oración, ¿qué pasaba? Trataban de ser ostentosas, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que trataban de, como un desfile de modas, parecía a la iglesia. Las ricas, las personas que tenían más dinero, mostraban lo que podían tener. ¿Esto refleja, hermanos, un verdadero evangelio? Dice enseguida: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanos, ¿cómo se tienen que vestir? ¿Cómo tiene que ser? Dice, con buenas obras. ¿Qué es esto? Que obedecen a Dios, hermanos. ¿Sí? Que obedecen a Dios. Dice, y como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué es piedad? ¿Sí? Ellas, tienen que ser mujeres que profesen la piedad. O sea, que ellas mismas declaren o ellas mismas confiesen, esto es profesar, que están diciendo, yo creo en esto, que profesen piedad. ¿Qué es piedad? Una vida de entrega a Dios, de una manera sencilla lo estoy diciendo. Una vida que se entrega a Dios, una vida dedicada a Dios. Pero si nosotros venimos diciendo, hermanos, que esa vida de entrega, esa vida de piedad, también tiene que ver con amor, con un corazón limpio, regenerado, con una conciencia buena y una fe no fingida. Tiene que ver esto, hermanos. No olvidemos qué es lo que provoca el evangelio en uno. Enseguida dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Voy a leer el versículo siguiente. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, yo ya no me iba a parar aquí por este verso. No, ¿qué está diciendo aquí, hermanos? Estas mujeres trataban de usurpar un lugar. ¿Sí? Trataban de usurpar, tomar un lugar. ¿Cómo? Dice aquí, ejerciendo dominio sobre el hombre. Estas mujeres que en realidad no estaban mostrando lo que era el verdadero evangelio, no vivían como mujeres que profesan piedad. ¿Qué estaban haciendo? Usurpando un lugar, dejándose llevar, ¿por qué? Por la falsa doctrina. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, ustedes tienen que aprender primero. ¿Sí? Tienen que aprender primero. Y enseguida, hermanos, va a traer en el tiempo de Adán, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en pecado. Está trayendo Pablo una historia que pasó en Génesis.
¿verdad? Tampoco está diciendo que el hombre no pecó. El hombre también pecó, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Está diciendo, ustedes, de la misma manera que Eva, se están dejando engañar. Así como Eva se dejó engañar por la serpiente, ¿sí? ¿Y qué hizo Eva? ¿Qué hizo la serpiente? ¿En qué mintió, hermanos? En seguir sus propios deseos, sus propios, ser su propio Dios. ¿Sí? Ser su propio Dios, hermanos. Que ellos decidían lo que era bueno para ellos. Entonces, ¿qué está trayendo Pablo y les está diciendo a estas mujeres? Ustedes ahora se están dejando engañar por esa falsa doctrina. ¿Y qué están haciendo? Siguiendo sus propios deleites. ¿Y en qué se veía reflejado? En la forma de vestir, en la forma como se estaban conduciendo y tomando y usurpando un lugar que a ellos no les corresponde. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que entender qué está haciendo esta iglesia. Está diluyendo el verdadero evangelio. Lo está haciendo suavecito. Está realmente como con su forma de vida, tanto hombres y mujeres están diluyendo el evangelio. ¿En qué forma los hombres? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. O sea, ¿qué está diciendo aquí, hermanos? Dice que quiere que oren en todo lugar, hermanos. ¿Hermanos hacen esto? ¿En todo lugar oran? ¿A qué se referirá Pablo? Levantando manos santas. ¿Qué es levantar las manos, hermanos? Cuando el hombre levantaba las manos era señal de rendición a Dios. ¿Sí? Y manos santas o algo santo es algo apartado del pecado. O sea, yo estoy entregando mi vida en rendición a Dios, en esa santidad, o sea, apartado del pecado. O sea, mi vida está en rendición a Dios. Dice aquí, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda, ¿en contra de quién, hermano? Podríamos pensar unos con otros, y esto es verdad. Pero antes que esto, hermanos, si nosotros recordamos en Isaías capítulo 1, versículo 10, cuando el pueblo llevaba sus ofrendas, dice que hacía sus fiestas, Dios dijo, estoy hastiado. O sea, me da asco lo que ustedes vienen a hacer. Ustedes vienen y oran y levantan sus manos. Pero esto yo ya no lo puedo soportar, decía Dios. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. ¿Qué es esto? O sea, su forma de vida no era santa. No estaban apartados del pecado. Entonces, aquí nos puede dar a entender, sin ira ni contienda, ¿con quién? Con Dios, primeramente. Porque Dios estaba irado con ese pueblo que venía y levantaba sus manos y sus manos estaban llenas de sangre. Y si nosotros vamos a el libro de Oseas, capítulo 4, dice que Dios contendía, o sea, pleitaba con su pueblo, estaba enojado. Y aquí, ¿qué nos dice? Sin ira ni contienda. O sea, no estemos, que Dios esté airado con nosotros por nuestra forma de vivir, por cómo estamos mostrando el evangelio, hermanos. Sino que, ¿qué nos dijo anteriormente? ¿Qué dijo?
que tuvimos un mediador. Dios y el hombre estaba disgustado, estaba peleado, pero tuvimos un mediador, a Jesucristo, que vino, y Él es el Evangelio. Él habita en nosotros, y como nosotros tenemos que vivir es una vida de amor, de buena conciencia y de una fe no fingida. Esto es una forma de vida, hermanos. Y esta iglesia no estaba demostrando esto. Ahora dice aquí, oren en todo lugar. ¿Qué se referirá? O sea, muestren ese evangelio, esa forma de vida, ese estilo de vida, esa santidad, si dijimos que levantar las manos era rendición, muestren ante el mundo, o sea, en todo lugar, que viven una vida de oración. No solamente es el tiempo que yo aparto para orar, hermanos. La oración no es esto. La oración es un estilo de vida que yo tengo que mostrar ante el mundo. Por eso dice, oren en todo lugar. No es solamente aquí, hermanos. No es solamente aquí donde tenemos que mostrar que somos cristianos. Es allá afuera donde tenemos que mostrar que es el verdadero evangelio. No se nos encargó poca cosa, hermanos. Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo? Vayan y prediquen, pero primeramente Pablo le dijo a Timoteo, sé tú ejemplo. ¿Y saben qué, hermano? Se los voy a leer, dice el 4, dice 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Es un estilo de vida el evangelio. Primeramente, sé tu ejemplo. Hermanos, tenemos que mostrar ese evangelio. Primeramente, nosotros, nuestra vida. No rebajemos el evangelio. No lo rebajemos, hermanos. Yo iba a tomar el capítulo 3 también como ejemplo. Enseguida lo que dice, hermano, es lo mismo, es un estilo de vida, pero me voy a quedar hasta ahí. Voy a terminar con el versículo que iniciamos. Dice así, 3, 14 al 16. Pero primeramente vamos a ver el 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, mire lo que Pablo le está diciendo aquí, que la iglesia, ¿qué es? Primeramente dice que es la casa de Dios. ¿Sí? Es la casa de Dios. En una casa, ¿quién vive? Una familia. Nos está diciendo que la iglesia es una familia de Dios. Somos una familia, hermanos. ¿Sí? Somos una familia. Ahora, enseguida dice que también la iglesia, dice, es columna y baluarte de la verdad. Pensemos esto, hermanos. Una columna, lo voy a explicar así sencillo, porque esto a lo mejor tiene que ver con el Antiguo Testamento, con las columnas. Pero miren, hermanos, una columna es algo alto, ¿verdad? ¿Para qué se ocupan las columnas? Para poner algo, para colgar. Muchas veces se usa para colgar, o si está en un lugar alto, se pone ahí una bandera, un estandarte, algo para que se vea, ¿cierto? Sí. Usted tiene una columna en su casa y esa columna tal vez usted la ocupa para poner un letrero que le gusta, para que algo se vea. Hermanos, dice que la iglesia es una columna. Hermanos,
somos columna, donde se nos ha colgado el evangelio y donde los demás lo tienen que ver. ¿Sí? Pero no solo eso. Dice que es baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte, hermanos? Yo lo busqué y dice que es una forma pentagonal que como que llega en dos esquinas, voy a ponerlo así, y sobresale como algo que defiende cuando es atacado por los enemigos. Esa parte, ese baluarte es la que defiende, por decir así, vamos a decirlo así, el castillo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué somos? ¿Defensores de qué? Del evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se introducen falsas doctrinas. Y esa parte es la que soporta, hermanos, los ataques. Entonces somos columna y somos baluarte. Ahora dice aquí enseguida: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En otras versiones dice: ¿cuál es el misterio de nuestra fe, hermanos? ¿Cuál es el misterio del evangelio? ¿Por qué tenemos esta fe? ¿Por qué tenemos ese evangelio? ¿Por qué, hermanos? Por esto que dice aquí: Dios fue manifestado en carne, porque Cristo vino en carne, justificado en el Espíritu. Aquí está hablando tal vez de cuando Él se bautizó o de la obra de ese Espíritu Santo, visto de los ángeles. ¿Cuándo fue visto? Cuando Él resucitó. Fue un Jesús que fue predicado a los gentiles. Fue un Jesús que fue creído en el mundo. Y fue un Jesús que fue recibido arriba en gloria. Este es el misterio de nuestra fe, hermanos. Creyendo esto, hermanos, el evangelio va a permanecer en nosotros. Tenemos que creer en este Jesús. Este evangelio tiene que vivir en nosotros. Es un estilo de vida, hermanos. Yo voy a poner un ejemplo para terminar. Un pastor puso una vez este ejemplo y me gustó. Una vez le preguntaron a su padre de este pastor y le dijeron: oye, fulano y sultano, ¿son tus amigos? Y dice él: sí, yo soy amigo de ellos. Pero ¿cómo puedes ser amigo de ellos? ¿Cómo? Si ellos son así, así, así. O sea, como dando malas referencias de esas personas. Y dice: yo no dije que ellos eran mis amigos. Yo dije que yo era su amigo. ¿Por qué? Porque esta persona se estaba comportando conforme a lo que él tenía dentro. ¿Sí me explico? El evangelio que vivía en él no puede rechazar a las personas si Dios quiere que todos sean salvos. Nosotros de la misma manera, hermanos. Si yo me comporto de esta manera, tengo que comportarme no porque sea algo obligatorio, sino porque el evangelio mora en mí, es mi naturaleza. De una forma natural. Yo soy así. Yo vivo así. Hermanos, todos tenemos la responsabilidad de mostrar el evangelio. Muchas veces decimos: yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque fulano ya no me saludó. Hermanos, personas de aquí se han ido, déjenme decirles esto, porque se cambió la canción a otro ritmo. De verdad, hermanos. Porque cambiaron una canción a otro ritmo. Una persona se fue de aquí porque le molestó eso. Hermanos, muchas veces podemos decir o vivir de una manera muy sensibles, pero somos baluarte. Ahora, todos tenemos la responsabilidad. Si la hermana
o el hermano no me saludó a mí, entonces yo, hermanos, no me voy a ofender. Al contrario, yo le tengo que enseñar cómo es el evangelio. Entonces yo le voy a saludar. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que obrar de acuerdo al evangelio que está morando en nosotros. Oramos. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre. Gracias por su palabra. Gracias porque usted a través de esto nos exhorta, como a Timoteo Pablo le animó, que aunque no era un trabajo fácil y tenía una gran responsabilidad de llevar el evangelio, sabemos que tenemos a ese Jesús, a ese Dios nuestro Salvador, teniendo misericordia de nosotros, dándonos esa misericordia todos los días. Porque realmente, Señor, el único que nos puede ayudar para esta responsabilidad tan grande que tenemos, que es el evangelio en nuestras manos, Señor, no es fácil. Pero sabemos que tu Espíritu Santo es el que está obrando en la vida de cada uno de nosotros para poder reflejar ese verdadero evangelio. Gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque usted va santificando nuestra vida, va obrando en nuestra vida hasta que realmente podamos reflejar a Cristo, que es nuestro evangelio. Gracias le damos porque nos habla, nos exhorta a que no rebajemos el evangelio por tal vez seguir nuestros deseos, nuestros anhelos, sino que permanezcamos firmes como columnas y personas que realmente soporten esos ataques y que realmente podamos, Señor, ser esas personas que realmente estén reflejando ese evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.